Así que bueno, muy buenas tardes, Mane, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un lujo, es la primera vez que te recibimos en este canal y esperamos contar con tu presencia en otras oportunidades, por supuesto. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? Ya te hemos recibido en otras oportunidades y es, por supuesto, un lujo tenerte acá. Gracias, Ivonne. Gracias, Marcelo. Y bueno, es un placer también estar con Mane y con Francisco. Francisco, el futuro es ahora, Francisco. ¿Cuánta razón tenés en este tema? Así que muchísimas gracias por la oportunidad de contar con Mane y indirectamente con Jonathan Ramos acá en nuestro plantel. Así que un lujo tenerte acá nuevamente. Mi conexión está malísima, ya la voy a arreglar. ¿Eh? Deme un segundo. Todo bien, sí. No, la verdad es que el agradecido soy yo. Encantado, como siempre, de participar con ustedes. Y en esta ocasión especial, agradecido y celebrando la participación femenina. Creo que si bien en este espacio siempre luce, gracias a Ivonne que nos pone orden y progreso y no sé a dónde llevaríamos el programa si no fuera por ella, siempre es bueno contar con una voz femenina más. Muchas gracias por eso. Bueno, muy agradecida. Acá somos dos, pero hacemos fuerza por muchas. Así que, bueno, Mane con todo, esbozando, además de esta belleza, toda esta juventud, sin dudas va a entusiasmar a unas cuantas mujeres además. Marcelo, te toca a vos, ¿cómo estás? Toca a vos una pequeñísima voz en contexto de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar donde nos están escuchando. Bueno, ustedes saben que este es un espacio que se dedica a la geopolítica. La geopolítica es algo duro, concreto, sin muchos espacios para la estética y para la filosofía. Pero, sin embargo, no podemos desconocer que cuando uno estudia los actores y cuando estudia las distintas naciones e incluso los distintos intereses que están en juego, esto tiene que ver mucho también con elementos que a veces se nos pasan por alto. Hay una tendencia, como tienen los economistas, por ejemplo, a interpretar todo desde una óptica de la economía, o inclusive los filósofos, todo de la filosofía. Bueno, nosotros desde la geopolítica intentamos, o deberíamos intentar, sumar todas estas disciplinas para poder llegar a una conclusión y poder entender cuáles son las razones y los objetivos de los distintos actores. En el programa hemos tratado muchas veces el tema del transhumanismo y lo abordamos desde el punto de vista social y productivo, porque tenía que ver, por lo menos a nuestro juicio, con una metamorfosis del propio sistema capitalista, que pasa de ser un capitalismo productivo a lo que empezamos a ver a partir de los años 70 del siglo pasado y que se consolida a partir de la caída de la Unión Soviética en un capitalismo de orden financiero. Pero esta no es la última de las mutaciones, sino hoy empezamos a ver que tal vez fruto de esa propia tecnología, ese capitalismo está girando hacia otra cosa. Está girando hacia un mundo donde el trabajo va a ser cada vez más escaso y cada vez vamos a tener mayores bolsones de desocupación, que se van a reformular las relaciones laborales como consecuencia de todo esto y como consecuencia de la propia tecnología. Algo estamos viendo precisamente con estas cuestiones audiovisuales como la que estamos haciendo hoy. Y toda esta situación, de alguna manera, tiene un norte que a veces nos está costando ver y que en definitiva cualquier nueva ideología, si no se apoya tal vez en una religión que le da un cúmulo de verdades sobre las cuales trabajar y edificar esa columna vertebral de la nueva sociedad, en este caso creo que esta nueva mutación no tiene esa faceta religiosa, precisamente se desprende de eso, porque en realidad lo que está apuntando es al transhumanismo. Y el transhumanismo surge como fruto de esta liberación del hombre de sus propias ataduras físicas, sus propias limitaciones, y en cierta medida esto se potencia, o es la resultante de todos estos avances tecnológicos que reformulan y redefinen la sociedad. Entonces, a esto es lo que nosotros queremos hoy
aportarle una mirada diferente, una mirada que viene más de la filosofía, una mirada que tienes más del orden cultural, no tanto, o sea, ya damos por un sentado, que fue lo que intentamos en los primeros programas que hablamos del tema, que se entienda que es un fenómeno que ya está presente entre nosotros, que no es una cuestión de ciencia ficción, sino simplemente es algo palpable, es algo inclusive predominante en algunos sectores como los de Silicon Valley, y entonces nosotros necesitamos de alguna manera también entender filosóficamente a qué apunta esto, qué es el transhumanismo, qué es lo que propone, cuáles son los pros y los contras de una sociedad que se involucre en este tipo de nuevas reglas de juego que nunca antes vimos en la historia. Entonces, básicamente esa fue la idea que surgió de hablar por esto. Bueno, mucho tuvo que ver Francisco, que tuvo también una iniciativa para convocarla, por ejemplo, a Mané, y me parece que va a ser muy interesante entonces el aporte de cada uno desde su especialidad, podemos decir. Muchísimas gracias, Marce. Y antes de pasar la palabra a Uribe, que vos dijiste que es un canal de geopolítica y no se ocupa mucho de la estética, déjame mostrar lo que nos prepararon las chicas que están detrás de cámara para mañana a las 15 horas. Chan Chan, Mane, Jonathan, les presento el plantel de este canal. Y ahí estamos todos, cada uno con su locura. Somos 15 los que componemos, y mañana a las 15 horas estaremos dando un saludo por las fiestas, por fin de año, y bueno, diciendo un poco las perspectivas para el 2022. Estos locos que lo ven ahí, que la verdad debo felicitar a Azul Serena Ramírez y a Morena Ramírez porque quedó impecable, nos representa muchísimo, así que tenemos tiempo para la estética Ramírez. Francisco, ahora sí te dejo tranquilo y que puedas arrancar con la actividad de hoy. Muchas gracias. Gracias. Voy a tratar de ser breve también para dejar el espacio para los que verdaderamente saben del tema, yo como improvisado en esto, pero ellos como expertos más bien, ¿no? Quisiera hablar acerca de este tema que es el transhumanismo. El transhumanismo viene siendo la dominación de la técnica, de la tecnología, aplicada hacia el humanismo, hacia el ser humano. Me gusta mucho el abordaje que Mané hace en su libro acerca de decir que la tecnología, lo más próximo que tenemos a nuestra mano de la tecnología, vendría siendo nuestro dispositivo celular, nuestra tableta, nuestra computadora. Este dispositivo, estando apagando, estando sin proyectar nada, realmente se convierte en un reflejo, en un espejo negro. Y si tomamos en cuenta este tema del espejo negro, ¿no? Donde uno ve este reflejo oscuro que no es de nuestro agrado, que no es algo de lo cual sentirnos orgullosos, ¿no? Pero es sin duda el reflejo que nos brinda la tecnología y este dispositivo, repito, que tenemos más a la mano, ¿no? No solamente el tema de un celular, un smartphone, que viene siendo una telepantalla orwelliana, ¿no? Como nos lo advertían en 1984, que no solo se queda en la sala, en el living de nuestra casa, sino que realmente ya nos la llevamos a todos lados con nosotros, ¿no? Ya está al alcance del bolsillo. La tecnología celular, es curioso cómo las antenas celulares están diseñadas y cómo hacen células de hexágonos, el trazado del espectro de la frecuencia celular. Cada una de estas células se convierte, y de ahí es de donde viene el nombre celular, ¿no? Se convierte en un espacio en el que se transmite esta frecuencia, y el celular viene de la mano de una celda, ¿no? Y esta celda también, no solamente como una celda que conforma parte del panal, sino como una celda de una cárcel, de un panóptico, ¿no? En el que se está convirtiendo esta sociedad de control y vigilancia, este celular no solo como un espejo negro, sino también como un instrumento de control que nosotros mismos portamos, ¿no? En parte utilizado por minorías de élites, que a su vez también manejan minorías como grupos de choque, ¿no?
mueven los hilos de estas minorías, y lo que buscan es precisamente hacer esto de cada vez más mínimo, de hacer una atomización. En el programa anterior comentábamos acerca de por qué es que, de manera geopolítica también en este análisis que normalmente hacemos en el canal, por qué salió la pregunta de por qué es que están acelerando, están metiendo el pie en el acelerador, implantando todas estas todos estos programas o todas estas restricciones, todos estos niveles de control, ¿por qué es que están acelerándolo? Y tal vez la respuesta la encontramos del lado de la filosofía, como muchas de las respuestas de la vida, ¿no? En el sentido de que, como comenta Manet también en su libro, este mundo regido por las leyes físicas, entre más grande es un cuerpo, una masa más grande, su aceleración es menor, es decir, se mueve mucho más lento. Y entre más pequeño, su aceleración es mayor. Tal vez estamos ahora tan atomizados que no es que hayan profundizado o hayan querido ir más rápido en la implantación de estas medidas, de estos controles, etcétera, sino que es la velocidad a la que está yendo la atomización que han convertido nuestra sociedad, ¿no? En este tema, el lugar que da o que tiene ya una persona como identidad, de lo cual también viene yo creo un poco el nombre del libro, estamos pasando a un dominio de la técnica en el que dejamos de ser uno mismo y descubrimos a un ser humano ausente, y ausente no solo en cuanto a los méritos y objetivos, haciéndolo etéreo y cósmico y lo que quieran, ¿no? Sino también a la indiferencia que tiene esta sociedad y que convierte al ser humano en inmóvil, en el mejor de los casos en un semoviente, no apenas moviéndose, pero realmente sin dirección y sin meta. Algo que comenta Manet muy poéticamente, habla acerca de el epítome de la indefinición lleva a la indiferencia. Me gustó mucho ese cierre, ¿no? Esa frasecilla. Y bueno, vemos cómo la tecnología se vuelve como un cáncer que realmente está comiendo muchos sectores, ¿no? Se le dice adiós al sujeto moderno de la tradición, del arraigo, de lo enfocado en lo humanista, entendido como un ser singular, un ser libre, ¿no? Convirtiéndolo en un individuo y de hecho en un conjunto de individuos, me gusta también mucho como burbujas, burbujas vacuas que probablemente puedan reflejar un mundo, ¿no? Pero realmente son totalmente vacías en la espuma, ¿no? Y bueno, por último, para redondear, así es como vemos que el ser humano cae en el orden de la técnica y, por ejemplo, filósofos como Heidegger nos advertían acerca del peligro que supone el imperio de la técnica, y es así cuando el despliegue humano no va en concordancia con o no va en este desarrollo tecnológico, es como nos convertimos en objetos de esta tecnificación, ¿no? Y viene este imperio de la técnica. Mucho también habla Manet acerca de el Here and Yet de Walter Benjamin. Yo creo que no solamente es un momento kairoscópico, en este sentido del kairos como el momento oportuno, en el que está habiendo un cambio que nos está pasando por encima, sino que también pudiera ser espacios de este tipo u obras como la de Manet, una especie de catejón que puede invitar a más gente a sumarse y a hacer una masa crítica, y a voltear este momento kairoscópico no solo en el tema de estos cambios que están habiendo y que nos están pasando por encima, sino también en el cambio que nosotros mismos podemos hacer para mejora de esta sociedad, ¿no? Y es aquí donde cierro mi participación y abro el micrófono para los otros expositores. Gracias. Muchas gracias por este puntapié inicial, Francisco, muy interesante. Manet Tatulian,
Así que te escuchamos, estamos todos acá, ansiosos por ver qué es lo que nos tenés que decir. Muchas gracias antes que nada, Francisco, por el resumen. Has tratado como varios puntos fundamentales del tema que vamos a hablar y sobre todo me parece que mencionaste algo que es muy relevante, que es volver a tener como esta aproximación o esta perspectiva filosófica con respecto a la tecnología. Digamos, hay un momento, ¿no?, en donde incluso todo este proceso de modernidad se separa, ¿no?, de su modernidad cultural, es decir, de esa esfera filosófica que también regía la modernidad. Entonces, la técnica, lo que se llama la tecnociencia, ¿no?, empieza a suceder por separado y perdemos un poco esta noción más cultural, más filosófica, esta parte más reflexiva sobre los avances tecnológicos que estamos llevando a cabo. Esto lo vamos a hablar más adelante cuando tratemos el tema del transhumanismo en sí, el progreso, pero me parece que es esencial volver a tener esa reflexión filosófica y, digamos, muchas veces la gente cree que la filosofía es como una disciplina que está solamente reservada a los académicos o está reservada a un grupo pequeño de personas, pero en realidad la filosofía tiene que ver con el pensamiento humano, ¿no? Y es el pensamiento humano el que siempre lleva adelante los procesos sociales y el que dinamiza los cambios sociales. Entonces me parece que definitivamente hoy es necesario volver a tener una reflexión filosófica sobre lo que está sucediendo entre esta relación, ¿no?, dialéctica entre la tecnología y el ser humano. Y ahora bien, hablamos de transhumanismo. A mí me gusta también incluir el posthumanismo en este discurso. Yo personalmente me enfoco mucho más en el posthumanismo porque es una versión más radical, si se quiere, del transhumanismo. Es como este estado final al que puede llegar a llevar el proyecto transhumano. Y además, digamos, uno no podría hablar de post-transhumanismo sin hablar de humanismo. Necesitamos entender históricamente qué sucede como para que estemos hoy en día tratando estos temas y estemos ante esta nueva descripción, ante este nuevo significado de estos humanismos, si es que todavía se pueden seguir llamando humanismos. Entonces, primero y principal, voy a hablar más que nada del posthumanismo, pero porque, como mencioné, es una versión como mucho más radical. Pero se puede decir que tanto el post como el transhumanismo son intentos de superación del humanismo original y de descentramiento, ¿no?, de dislocación de lo que es la idea del sujeto moderno, ¿no? Es decir, cuando hablamos de humanismo original, hablamos de esta tradición que surge en el Renacimiento, se desarrolla con la Ilustración, ¿no? Son paradigmas más que nada antropocéntricos, ¿no? Eran los paradigmas históricos filosóficos que habían definido al ser humano como centro de las cosas y como medida de las cosas. Y además, lo más importante era que definían al ser humano como un ser racional, ¿no?, un ser humano que gracias a su razón se despegaba de la naturaleza, ¿no?, y podía realmente actuar sobre lo real, y que gracias a esa razón se convertía no solamente en un ser racional, sino también ético, moral, autónomo, justo, y entre otras cosas. Y lo más importante, que la concepción de ser humano de la modernidad y sobre todo del proyecto ilustrado es una concepción como sujeto. Y cuando hablamos de sujeto, hablamos del sujeto en mayúscula, ¿no? Hablamos del sujeto como subjectum. La palabra latín, del latín subjectum, proviene de, es el uso adjetivo de lo que es el pasado participio del verbo subicere. Sub es lo que está por debajo y acere es lo que está eyectado. Es decir, el sujeto es lo que está por debajo de lo que existe, ¿no? Es decir, el fundamento de las cosas, el sustrato, aquello que no cambia en un mundo de cosas cambiantes, ¿no? Aristóteles utilizaba el término hipokeimenon para definir a este tipo de sustancia, pero en lo que es la modernidad se va a tomar este concepto y se va a aplicar precisamente al sujeto como sustrato, como fundamento, como base de todas las cosas. Y claramente, cuando hablamos de este paradigma, siempre recordemos, hablamos de lo que es la filosofía cartesiana, la filosofía de la Ilustración y como última instancia la filosofía de Hegel, y serían entre las tres, digamos, estos tres idealismos que construyen las distintas etapas del concepto de sujeto. Digamos que el primer quiebre a esta idea, hay muchas, digamos, perspectivas, muchas teorías de cuándo esta idea se empieza como a dislocar. Yo personalmente creo que esto sucede con el materialismo filosófico, ¿no? Es decir, cuando Marx por primera vez se encuentra escribiendo su filosofía en una época donde precisamente la tecnología está afectando todas las esferas de la vida, está construyendo un mundo totalmente nuevo, ¿no?, en donde el ser humano es tan solo un engranaje más en todo el sistema.
Marx ya no puede hablar de un sujeto cognoscente, de un sujeto autónomo, va a empezar a hablar del sujeto alienado, ¿no? Del hombre alienado, es decir, de este hombre que se ve totalmente afectado por la técnica. Ya no es el sujeto el que determina o el que impone sus categorías mentales, no pueda recordar a Kant y las categorías a priori mentales, ya no es este sujeto que impone sus reglas en lo real, sino que es lo real y la materia lo que está incidiendo en el sujeto. Entonces, todo lo que ocurre después de la filosofía marxista, digamos, Nietzsche, lo que va a ser después el existencialismo, la fenomenología, la teoría crítica, la filosofía posmoderna, los postestructuralistas, todas estas teorías van a seguir como contribuyendo a esta idea de la dislocación del sujeto. Pero va a ser sobre todo en la década de los 50 y del 60 que se va a generar como lo que se puede decir, digamos, las bases del pensamiento trans y posthumanista. Por dos razones podríamos decir. Primeramente, por la revolución cibernética, ¿no? Es decir, en los años 50, Turing, por ejemplo, lleva a cabo este test, el famoso test de Turing, que básicamente no lo vamos a explicar para no perder mucho tiempo, pero tiene que ver con la indistinción del pensamiento humano y de la inteligencia artificial. Es decir, el test es exitoso en el momento en el que ya uno no puede distinguir entre la inteligencia artificial y la mente humana. Entonces ya vemos una primera dislocación, ¿no?, de la centralidad de la razón humana, porque la razón ahora va a empezar a ser un conjunto de algoritmos que se pueden reproducir y se pueden copiar por cualquier inteligencia artificial fuerte, ¿no? Y además ya va a empezar a haber una percepción del ser humano y de la subjetividad humana y de todos los seres en general desde el punto de vista de la teoría de los sistemas y de la información. Es decir, los seres humanos y el hombre, claramente, van a empezar a ser percibidos como entes procesadores de información. Y además, la segunda instancia que también va a digamos, fomentar este antihumanismo, ¿no?, este antiantropocentrismo, va a ser la aparición de lo otro, ¿no?, lo otro con mayúsculas, es decir, todo lo otro de la razón va a empezar a tomar relevancia en esta época. No es casualidad que es una época de los derechos de las minorías, los derechos de las minorías sexuales, de las minorías raciales, ¿no?, los derechos de la mujer, los derechos de los animales. Es una época en donde lo supuestamente excluido por la razón moderna va a empezar a tomar relevo. Pero cuando hablamos de posthumanismo, entonces, y a mí me gustaría hacer como esta pequeña distinción entre el post y el transhumanismo, el transhumanismo se toma casi siempre como un camino hacia el posthumanismo. Y es más que nada, como lo mencionaba también Francisco, esta mejora, este intento de mejora del ser humano a través de la tecnología. Es decir, paradójicamente todavía hay una aceptación de que existe algo como un ser humano, totalmente, digamos, imperfecto, totalmente mortal, totalmente putrefacto, y hay que mejorarlo a través de la tecnología. Pero todavía hay una comprensión de que hay algo que se llama ser humano que hay que mejorar a través de las diversas tecnologías. Y se suele considerar, como dijimos, este pasaje a, ¿no?, o este camino a el posthumanismo. El posthumanismo es más radical todavía. Se lo suele llamar posthumanismo crítico o posthumanismo cultural, y el eje central es que niega cualquier tipo de singularidad y de excepcionalidad del ser humano, ¿no? Entonces, digamos, el posthumanismo es este proceso en el que el ser humano se termina saliendo totalmente de todas las categorías culturales, biológicas, filosóficas, sociales, que habían hecho de él un sujeto, ¿no? Es decir, hay una nueva antropología, hay una nueva concepción del ser humano que tiene que negar totalmente todas estas categorías a priori que habían definido al ser humano, a la esencia humana y a la subjetividad humana como tal. Digamos, lo que creen los posthumanistas es que la idea del ser humano, y esto es lo realmente radical y por eso son una rama del antihumanismo, es que la idea del ser humano es totalmente normativa, es una convención social, es un concepto discriminatorio porque siempre ha dejado afuera a todos los agentes no humanos, ¿no? Es un invento del siglo XVIII, ¿no? Entonces, todo rastro de excepcionalidad, de singularidad, esto que los posthumanistas, como Braidotti, Pepperell, van a decir que tiene que ver con la arrogancia humana. Es decir, hay una especie de chauvinismo humano
que hay que terminar y dislocar totalmente para volver al ser humano un agente totalmente homogéneo, ¿no? En una situación totalmente horizontal con todas las otras formas no humanas y sobre todo, como mencionamos anteriormente, por esta concepción del ser humano como información también, ¿no? Es decir, si una legumbre, un perro, un ser humano y una máquina son todos entes procesadores de información, ya no hay diferencia ontológica entre los seres. Y ahora bien, a mí me gusta definir estos humanismos trans y post como problemas de límites, es decir, como intentos de abolición de los límites de y de los límites entre. De los límites de, porque la naturaleza humana, que es catalogada como un límite, necesita abolirse, necesita suprimirse para poder ir más allá, ¿no? Es decir, el ideal del ser humano posthumanista es como un rizoma, es decir, puede proliferar en todas las direcciones, ¿no? Es un ser totalmente abierto, expuesto, sin ningún tipo de limitación, totalmente fundido, ¿no? con su exterioridad. Esto también es muy importante, es un concepto muy importante para los transhumanistas, que buscan abolir la naturaleza humana para ir más allá y concebir este humano totalmente, como lo llaman ellos, supremo, ¿no? A partir de la tecnología. Y cuando decimos límites entre, precisamente es un derivado del anterior. Cuando el ser humano ya no tiene un límite que lo defina, ¿no? Queda totalmente abierto y expuesto al exterior, totalmente propenso a la tecnología, totalmente propenso a la ideología, ¿no? Seres totalmente abiertos, explícitos, ¿no? Y esto afecta mucho a la idea del cuerpo también. Entonces, el posthumanismo es en esencia un problema de límites, ¿no? Y uno, cuando lo piensa, digamos, el límite es un elemento fundamental en lo que es la vida en sí, ¿no? Digamos, incluso la forma de vida más pequeña, ¿no? La célula tiene un límite, que es una membrana. Y el límite no está, digamos, impidiendo que la célula se conecte con el exterior, sino que le da una forma, le da un sentido, regula ese intercambio con el exterior. Y lo mismo sucedería con el ser humano, ¿no? Es decir, porque nosotros tenemos un límite como sujetos, como cuerpo, nos define como agentes no solamente seres humanos, sino también agentes políticos, digamos. El límite es lo que define la diferencia entre el afuera y el adentro, entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, el límite es algo esencial para el ser humano, que están tratando de borrar también todas estas corrientes, porque no nos olvidemos que, digamos, sin un límite no habría diferencia entre el yo y el otro, sin un límite no hay una diferencia entre mi cuerpo y el otro, no hay una diferencia entre el afuera y el adentro, ¿no? Digamos, entre mi propia interioridad y mi propia esencia y la exterioridad del mundo. Entonces, básicamente, sin límites desaparecería el ser humano. Así que, bueno, me gustaría dejarlo hasta aquí, así podemos seguir tocando varios temas ya específicos del posthumanismo, del transhumanismo, de la naturaleza humana y demás cuestiones que tienen que ver. Así que, bueno, muchas gracias. Impecable, nos deja con más preguntas que respuestas, pero bueno, con una impaciencia para terminar de escucharlos a todos, como para ver cómo seguimos. Así que, Jonathan, te toca, entonces ahí te escuchamos. Muchísimas gracias, Mane, impecable, ¿eh? Bueno, Ivonne, gracias. Muy buena tu exposición, Mane, muy completa. Me gustaría hacer una genealogía que pueda describir el desarrollo de cómo va deviniendo el humanismo hasta convertirse en poshumanismo y en transhumanismo, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos que entender que el transhumanismo, que el poshumanismo, tienen que ver con una transición hacia una nueva forma de humanidad o hacia la superación de la humanidad o hacia la perfección de la humanidad, ¿no es cierto? Y básicamente es la relación del hombre con la naturaleza. Mane utiliza la palabra, bueno, que el hombre quede abierto a la tecnología, quede, yo diría, disponible a la técnica, ¿no? Por otro lado, ella habla de cómo el marxismo va hablando de que todo se disuelve en el aire, que todos los sólidos se disuelven en el aire, ¿no? Y ella habla de límites
que son necesarios, que son esenciales para la configuración de la identidad y del ser y estar en el mundo. Acuerdo con la palabra límite, me gustaría hablar de determinaciones, ¿no? Porque la palabra límite puede ser interpretada de otra manera. Me gustaría hablar más de determinaciones. O sea, en busca de un sujeto indeterminado, digamos, ¿no? Pero, hablando de la relación del hombre con la naturaleza, nosotros tenemos que hacer una genealogía y empezar con los presocráticos. Empezar con Heráclito, empezar con Parménides, porque interpretando la historia de la filosofía como la hace Heidegger en Introducción a la Metafísica, la palabra naturaleza en griego es physis, y la palabra physis tiene una raíz que es fío, y la palabra fío es el pretérito perfecto del verbo ser en el español. O sea, la palabra fui, el verbo fui, tiene su raíz en fío, porque nosotros tenemos sum, esti, sum, sumus, esti, sum, es la raíz del verbo ese. Pero la raíz de fui tiene que ver con el fío. O sea que la palabra naturaleza para los griegos originarios tiene que ver con el ser. Y este ser es todo lo que hay. Es decir, ellos hacen una distinción formal entre la physis, aquello que hace brotar y permanece, y los taonta physei, que son las cosas que brotan y permanecen. Pero en realidad todo es naturaleza. ¿Cuándo es que comienza a haber un traslape en la historia del ser, digamos? Cuando Platón, esto ya lo reconocen muy bien Nietzsche y Heidegger, cuando Platón, a través del concepto de ortótex, es decir, de corrección de la representación, disloca el ser en dos grandes perspectivas, en dos grandes niveles, en dos grandes bloques. Por un lado, los seres naturales, los taonta physei, y por otro lado, los seres artificiales, la técnica, la tecné, aquello que hace brotar al hombre. Entonces tenemos por un lado aquello que brota espontáneamente, aquello que brota libre y espontáneamente, que son los taonta physei, las cosas físicas, las cosas naturales, y por otro lado aquello que hace brotar el ser humano, la tecné, la técnica. Heidegger va a hablar de la maquinación, que es hacer brotar. Eso es la técnica, es hacer brotar. El hombre hace brotar o detiene el brotar espontáneo. ¿Con qué objetivo los griegos hacen esto? Bueno, son los primeros humanistas, dice Heidegger, en Cartas sobre el humanismo, porque ellos son los que van a poner al hombre habitando en la técnica y fuera de la naturaleza. Y fuera de la naturaleza. Entonces el hombre ya en la técnica griega se ha desnaturalizado. El hombre tiene un nuevo etos. El medioevo no va a ser tan distinto, porque el medioevo va a decir, nosotros tenemos dos clases de entes, los entes naturales, que son finitos e imperfectos, y los entes sobrenaturales, que son los celestiales. El hombre no tiene patria en la tierra, el hombre no es de este mundo, el hombre es de la patria celestial, con lo cual el etos del ser humano en la Edad Media tampoco es la naturaleza. Fíjate vos que la pregunta metafísica, antropológica fundamental de la filosofía de los griegos medievales y modernos es ¿cómo hemos venido a parar aquí? ¿Cómo el ser humano ha venido a caer en este mundo? De hecho, Heidegger habla de existencia como estar arrojados a este mundo, ¿no? Mane hablaba justamente de eyección, de estar eyectados en este mundo. Estamos como espectorados en el mundo. Pero la pregunta es ¿cómo hemos venido a parar aquí? Es una pregunta muy extraña para un presocrático. El presocrático no preguntaría cómo hemos venido a caer en este mundo. Es una pregunta neoplatónica, digamos. Se preguntaría cómo ha brotado el ser humano de las entrañas mismas de la naturaleza. El hombre es un ser natural, brota de la naturaleza, es parte de la naturaleza. Esa es la verdadera concepción del hombre. Nosotros somos hechos del polvo de la tierra, de las entrañas mismas de la tierra. Entonces, este triunfo del neoplatonismo, que supone que el etos del hombre es algo que está por encima de la naturaleza y con la cual se puede enseñorear de ella, va a tener su culminación con Descartes cuando define la realidad dividiéndola en res extensa y res cogitans. El hombre es una cosa que piensa. Ego cogito sum, yo soy una cosa que piensa, dice.
en Meditaciones Metafísicas. Y el cuerpo no es algo que yo soy, es algo que yo tengo. Yo siempre a mis alumnos les pongo yo, soy, yo y cuerpo. Y les digo, ¿con qué verbo unirían yo y cuerpo? ¿Con la palabra tengo o con el verbo soy? ¿Con tengo o con soy? Y mis alumnos siempre dicen, yo tengo cuerpo. Entonces nosotros ahí, analizando una antropología integralista, o sea, una antropología integral, conseguimos que no, que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. O sea, el hombre no es un cuerpo que tiene alma, ni es un alma que tiene cuerpo. El hombre es el compuesto. El hombre es corpóreo. El hombre es corporal. No es que el hombre habita en un cuerpo, no es que el hombre tiene un cuerpo. Digamos, cuando a mí me cortan una mano, no le están cortando una mano a algo que yo tengo, me están cortando una mano a mí. Soy yo el que está sin manos después. Bien, entonces esta modernidad va a generar un traslape donde el hombre va a habitar en la cultura. La naturaleza está determinada por leyes mecánicas, surge el mecanicismo de Descartes, y el hombre es un ser libre que habita en la cultura. Ahí surge la distinción entre Erklärung y Verstehen, las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Las ciencias de la naturaleza explican, las ciencias del espíritu comprenden. Bien, ¿por qué hay una comprensión? Porque hay un sujeto libre. Hay una explicación cuando hay un sujeto determinado por leyes naturales. Pero la naturaleza no es libre y el hombre sí es libre. Entonces el hombre lo que tiene que hacer es enseñorearse cada vez más de la naturaleza. ¿De quién nos acordamos cuando hablamos de enseñorearse de la naturaleza? De Bacon. Bacon es el antecedente ético fundamental del transhumanismo. Bacon, ¿no? ¿Por qué? Francis Bacon. Porque Bacon dice, todo lo que la ciencia puede fácticamente hacer, debe deónticamente hacerlo. Es decir, el hombre tiene la obligación moral de progresar en la ciencia, sin límites ni restricciones éticas. Cada restricción ética a la ciencia es un freno al progreso, dice Bacon. Entonces, fíjate vos cómo la facticidad del progreso de la ciencia no puede estar restringida por la deonticidad de una ética que pueda plantear en el contexto de descubrimiento qué elementos son dignos de desarrollarse y no para el ser humano. Después viene Condorcet, que es el gran padre del progresismo en Francia, y él va a hablar de la perfectibilidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana está dada, está prestada a ser perfectible, a ser mejorada y perfeccionada. En lo que yo voy a disentir con Mane, pero fruto de una investigación mía, yo he publicado un libro sobre Marx. Marx estaba a favor del aborto, transformar la sangre de los niños en capital, donde yo desarrollo el humanismo de Marx. O sea, el que ha inventado un Marx antihumanista es Louis Althusser. Louis Althusser confesó que no había leído Marx, que no había comprendido las obras de Marx. Marx, efectivamente, en la tesis 5 de las tesis de Feuerbach, lanza una tesis que parecería sugerir que Marx no es humanista. Él dice, la esencia humana no es algo dado en sí mismo, sino un constructo que está dado por las condiciones socioeconómicas en las que le toca transitar. Pero, sin embargo, toda la obra de Marx va a transcurrir en el seno del humanismo. Voy a leer solo 2 frases de Marx, de la obra abundante de Marx, de Manuscritos Económicos Filosóficos. Dice, como este comunismo es un naturalismo consumado, coincide con el humanismo, dice Marx. Textualmente, él tiene 24 textos donde él explica claramente que el marxismo es un humanismo. El ateísmo es el humanismo mediatizado por la supresión de la religión, la dialéctica de la negación de la negación. El comunismo es el humanismo mediatizado por la supresión de la propiedad privada. Solamente mediante la desaparición de esta mediación se puede crear un humanismo positivo, el humanismo que positivamente ve a sí mismo al hombre. Bueno, Marx es un humanista, tanto explícita como implícitamente. Él dice que el marxismo es un humanismo, y hay 2 filósofos que han explicado muy bien el humanismo de Marx,
que son Sartre y Heidegger. Heidegger en Cartas sobre el humanismo y Sartre en Los problemas del marxismo. Sartre dice, es verdad, el hombre vive alienado, pero no se puede alienar un sujeto que no fue libre. O sea, si no hay un sustrato libre, no puede haber alienación. Entonces el hombre tiene que volver a conquistar esa libertad. O sea, hay un sujeto, en Marx hay una naturaleza humana, hay una dignidad humana, hay una capacidad del hombre de hacer su historia. Y eso es propio del humanismo. Es decir, uno de los problemas que ha instalado Heidegger es asociar humanismo con modernidad. El humanismo no es moderno. El humanismo nace con los griegos y se desarrolla en la Edad Media. De hecho, grandes humanistas como Francisco de Vitoria han generado el derecho de gentes, que fue el fundamento de los derechos humanos y del derecho internacional en la Edad Media, que no tiene nada que ver con la Revolución Francesa ni con la Ilustración. Digamos, lo que va a hacer la modernidad es crear un hipersujeto. Muy bien, Mann explica, subjectum, aquello que subyace, el sustrato de la realidad, porque es el fundamento epistemológico fundamental de la realidad. Entonces, ese sujeto moderno que tiene la propiedad de la divinidad, porque es una inteligencia que crea el mundo. Kant va a decir, el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye, y con la voluntad crea valores. Esto surge con Duns Scoto y el voluntarismo. La voluntad del hombre crea el valor y la inteligencia del hombre crea el mundo. Son propiedades de Dios. Este hipersujeto, una especie de Übermensch, de superhombre, que ha creado, de hipersujeto, que ha creado la modernidad, termina ¿dónde? En Nietzsche, que es la hiperexaltación de la voluntad como voluntad de voluntad, dice Heidegger, perdón, y en el intelecto como creación del desarrollo de la historia del espíritu, en Hegel, el idealismo absoluto. Esto va a terminar con la diosa razón. La voluntad humana es fuente de derecho y de valores, y la inteligencia del hombre es la creación del mundo como voluntad y representación, digamos, ¿no? A decir de Schopenhauer. Este sujeto que busca ideas claras y distintas, que se totaliza en un sujeto blanco, heterosexual, europeo, digamos, así es como los posmodernos van a concebir a la modernidad. La modernidad ha totalizado al heterosexual, al blanco, al occidental, al cristiano y al capitalista y al europeo. Se ha totalizado. Europa se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos, dice Sartre en el prólogo de Los condenados de la tierra de Fanon, y Marx dice, surge la modernidad capitalista chorreando lodo y sangre. Entonces este sujeto unívoco, absoluto, claro y distinto, idéntico a sí mismo, ha creado la categoría de la exterioridad. ¿Qué es la exterioridad? El indígena, el africano, la mujer, el pobre, el huérfano, el que no es europeo, el que no es cristiano, el ateo. Esa es la exterioridad. La totalidad genera la exterioridad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la posmodernidad? Busca esa exterioridad, que es la différence. Y para luchar en contra de esa totalidad, asocia humanismo con renacimiento y asocia humanismo con modernidad. Cuando en realidad lo que había que destruir es el sujeto cartesiano, pero no el humanismo, porque el humanismo no nace con la modernidad. Digamos, cuando nosotros repetimos que el humanismo nace con la modernidad, estamos haciendo un diagnóstico posmoderno. Estamos haciendo un diagnóstico posmoderno. Entonces, ahí surgen estos filósofos como Nietzsche, que dice, en el prólogo al Zaratustra, dice, el hombre no es nada más que algo que deba ser superado. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Entonces, cuando se concibe esta necesidad de superar el hombre moderno, yo creo que el más brillante en esta superación del hombre moderno es Foucault, en Historia de la locura, en la época clásica. Lo que busca hacer es erosionarla a la razón, sacarla del lugar privilegiado en la que lo ha puesto la modernidad, y sobre todo las palabras y las cosas, donde Foucault lanza la fórmula, el hombre ha muerto. El hombre no es nada más que la construcción de una trama discursiva que va generándose y se va desarrollando a lo largo de la historia como cinturón epistémico, como formas de hacer ciencia. Esto después va a quedar claro con el estructuralismo,
que saca al sujeto de la centralidad y coloca en el centro a la estructura y a todas las determinaciones del hombre. Bueno, ya el hombre ha perdido su identidad, ha perdido su naturaleza, ha perdido sus valores, ha perdido su cuerpo, ha perdido su vínculo y su raíz con la naturaleza. Queda disponible a la técnica, pero no a una técnica que quiere mejorarlo al hombre para perfeccionar sus atributos naturales, sino para que el hombre quede disponible al mercado, porque no hay progresismo ni transhumanismo sin liberalismo, porque el liberalismo es el que concibe a la libertad como indeterminación absoluta. Entonces el problema, y yo diría a Mane, el problema no es el límite como una especie de freno, porque las determinaciones de la naturaleza son potencias, porque es una heteronomía inmanente, es una ley dada por otro, nosotros decimos que es Dios, en la cual nosotros nos podemos desarrollar, en la cual nosotros nos podemos perfeccionar. Entonces, ahí me parece que está el problema, que esta ciencia y esta técnica quieren disolver todo lo sólido en el aire para dejarlo disponible al mercado. Y ese diagnóstico es explicado magistralmente, y con esto termino, en el Manifiesto Comunista de Marx. Ustedes lean sin anteojeras ideológicos y sin odios a priorísticos el Manifiesto Comunista de Marx y van a encontrar un diagnóstico perfecto de cómo este postcapitalismo está disolviendo todo lo sólido en el aire y está profanando todo lo sagrado. Bueno, por ahora ahí terminamos. Voy a reservar a Marcelo para el último round, porque así hace su conexión de todo ese tema a la geopolítica, que es siempre su característica. No sé si quieres meter algún bocado ahí, Francisco, si no dejo a estos dos grandes que hagan este intercambio, que va a ser sin duda muy interesante escucharlos. Decime, Francisco. Sí, muy rápido, 2 minutitos. Me llama mucho la atención el abordaje de Jonathan acerca de este tema del physis, efectivamente, ¿no? Pero no solo es un tema physis, ¿no? Sino también tenemos el tema nomos, e incluso en los diálogos del Borgias de Platón viene esta lucha del fuerte, ¿no? O la del contrato social, la de no vencer mis pulsiones, de vencer mis pasiones, mis pulsiones para estar dentro de este contrato social. Y bueno, adicional a esto, sí, efectivamente, Bacon de repente lanza un tema de avance por el mero hecho de avance, ¿no? Un progresismo yendo derecho sin dar vuelta y nada más de avanzar por avanzar, una modernidad que realmente no necesariamente es buena, sino que simplemente se busca ir hacia adelante, ¿no? Y ya. Quiero también hablar acerca y presumirles, uno de mis maestros fue Enrique Dussel. Él también es un gran marxista. Yo creo que, bueno, no solo porque yo lo conozco, ¿no? Sino de los marxistas que he tenido oportunidad de leer algo, él está en un nivel muy alto, ¿no? Para el tema de Manet, creo que se me ocurrió que una buena frase para resumir el libro es que estamos yendo a pasando de una singularidad radical donde uno era una persona, no un individuo como tal, ¿no? Porque para ser individuos no tendríamos que tener ombligo, ¿no? Sino una persona única, singular, tal cual. Estamos pasando de una singularidad radical a una estandarización por encimita, ¿no? Hacer todo clon, todo copia, y realmente solo por encimita me refiero a que no va nada profundo, a que es simplemente un manto de estandarización que todos se ponen y que se piensa que por eso ya estamos todos homogeneizados, ¿no? Hasta aquí la participación y sí, les doy más el espacio a ellos, por favor.
Ahí tenemos en el chat el Sheikh Abdul Karim Paz, así que muchísimas gracias, Sheikh, por su audiencia, realmente muy, muy impresionante. Facundo Martín Quiroga, ahí desde la Patagonia, un gran saludo. Tenemos una pregunta que vamos a hacer al final, así que voy con May Blanc. Wow, qué nivel de programa, sin duda, un gran nivel. Muchísimas gracias. Un lujo tenerlos todos acá. Así que bueno, le toca la palabra a Mané, así puede seguir un poquito de intercambio con Jonathan. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, yo he marcado algunos puntos, sobre todo como para no extenderme, porque bueno, como se imaginarán, son temas de los que podemos estar hablando horas y cada pequeño tema puede abrir a un debate totalmente diferente, así que bueno, como sintetizando un poco, sobre esta cuestión del origen del humanismo, ¿no? Y de a qué catalogar humanismo o no, o del surgimiento, en realidad, digamos, si bien hay claramente instancias de humanismo en lo que es la filosofía griega, y claramente ha habido momentos también en lo que es la Edad Media, pero cuando se habla de humanismo como este logro del Renacimiento tiene que ver porque hay un cambio claro de paradigma. Es decir, cuando Descartes, esto que mencionabas, ¿no, Jonathan? Descartes escribe el discurso del método y posiciona al ser humano como centro. Es decir, hay varias lecturas que uno puede hacerle al discurso del método, porque cuando uno Descartes plantea, ¿no? Cogito ergo sum, es decir, pienso entonces existo, es mi razón la que es el fundamento de las cosas. Es decir, yo ya no necesito del orden divino para poder saber de la existencia propia o para poder saber la existencia de las cosas. Claramente Descartes había dejado un poco como en el tintero la existencia de las cosas y la res extensa, pero en realidad ya no necesita de Dios para el acceso a la verdad. Es decir, es una emancipación. Por eso se habla también de humanismo. Es decir, Descartes también menciona en un momento que la razón es el único medio de acceso a la verdad porque todos disponen de la razón. Es decir, la razón en términos contemporáneos, es un democratizador. Digamos, todos tenemos acceso a la verdad porque todos disponemos de la razón. Entonces, de esta forma, le quitaba esta autoridad también al orden eclesiástico. Y además, y para sumar a esto, humanismo proviene de la humanitas, ¿no? Es decir, este nuevo estudio que se empieza a llevar a cabo en lo que es el Renacimiento a partir de todas estas disciplinas humanas que con lo que era la escolástica aristotélica a lo mejor estaban subordinadas o no se trataban. Entonces, la humanitas tiene que ver con el estudio, con este nuevo enfoque al estudio, ¿no? de las disciplinas humanas, y además no nos olvidemos, y hablando de técnica, viene acompañado también de lo que es la revolución de la imprenta, ¿no? Es decir, cuando Gutenberg crea la imprenta, ahora todas estas ideas, más tarde revolucionarias, ¿no? Pero todas estas ideas y todo este conocimiento va a poder empezar a circular de una forma mucho más acelerada en lo que es toda Europa y va a poder fomentar, digamos, más adelante, por ejemplo, la revolución. Pero incluso en el ámbito religioso, ¿no? Es decir, cuando Gutenberg imprime el primer libro, que es la Biblia de las 42 líneas, es precisamente la Biblia, es decir, se está individualizando, se está dando acceso incluso de las Sagradas Escrituras a los hombres que a lo mejor antes no podían disponer de este medio. Y con respecto a la naturaleza, digamos, este debate, ¿no? Siempre ser humano-naturaleza, a mí me gusta verlo a lo mejor desde el punto de vista hegeliano, porque si bien el hombre es parte de la naturaleza, tiene algo que se llama razón, que le permite salirse de la naturaleza, negarse en términos dialécticos, ¿no? Es decir, Hegel planteaba como esta tríada de la dialéctica en donde está la lógica se sale de sí, o sea, se niega, y tenemos a la naturaleza se niega a sí misma, y ahí, digamos, estamos en el orden del espíritu, ¿no? Es decir, el espíritu, o sea, el hombre, se niega ante la naturaleza, y en esa negación tiene una parte muy fundamental la tecnología. Es decir, el hombre dispone de algo que es la razón, que le ha sido dado por la naturaleza misma, pero esa misma herramienta le permite salirse de la naturaleza, modificarla, transformarla y hacer de ella un elemento totalmente práctico, ¿no? Revolucionario y sobre todo, digamos, activo, ¿no? y concreto. Y luego con el tema del progreso me pareció fundamental lo que mencionó Jonathan de la relación entre transhumanismo y liberalismo, ¿no? Es decir, y acá este es un tema también, digamos, extenso,
pero mencionar como esta pequeña diferencia, ¿no? Para todo lo que era la idea ilustrada, ¿no? Del progreso, el progreso tenía todavía un componente humanista, ¿no? Un componente antropocéntrico, es decir, la ciencia y la técnica tenían que estar a disposición del ser humano y para poder mejorar la humanidad. Es decir, siempre se hablaba en términos de humanidad. La tecnología y la ciencia, la técnica, además, tienen que servirle a la humanidad. Pero en el discurso transhumanista, digamos, claramente no se habla de humanidad, es más, todo lo contrario. El discurso transhumanista se impone como una norma, se impone como una única forma de progreso por parte de una élite tecnológica que tiene que ver con este sistema neoliberal que mencionaba Jonathan, ¿no? En donde no hay un abordaje o no hay un pensamiento sobre la totalidad de la humanidad, todo lo contrario. Estos cambios tecnológicos, estas modificaciones, y voy a dar un ejemplo para que sea más concreto, dos ejemplos. Hay una empresa que se llama Alcor, que lleva a cabo este proceso de criogénesis. Es decir, los seres humanos, los cuerpos humanos se sumergen a menos 190 grados centígrados en nitrógeno y se preservan. Y se supone que cuando se descongelan pueden, digamos, se puede alcanzar la inmortalidad. El costo de este proceso son $120.000 y en caso de que la persona no pueda contar con este monto para poder criogenizar la totalidad del cuerpo, puede hacerlo solamente con la cabeza, que serían $80.000. Pero aún así vemos que tiene que ver con una cuestión económica. Es decir, que incluso la inmortalidad, entre comillas, si se pudiera alcanzar, va a tener que ver con una casta económica que tiene acceso a esas tecnologías porque dispone del recurso económico para poder hacerlo. Lo mismo sería, por ejemplo, hoy hablamos de Neuralink, ¿no? Se habla, de Neuralink, que es este proyecto de Elon Musk, que, bueno, consta de un chip, básicamente, que se puede instalar, se puede coser, ¿no? Dentro del tejido neuronal y que puede generar diversos tipos de cambios. Imaginemos que uno dispone de ese tipo de tecnología, pero para poder enhance, o sea, mejorar ciertas cuestiones que tienen que ver con el coeficiente intelectual. Imaginemos un aula de una universidad en donde hay uno de los alumnos que ya posee esta tecnología instalada que le permite tener un coeficiente superior al del resto de la clase. Digamos, ese alumno va a ser 100%